Vamos a hablar de crecimiento guiado, pero específicamente de cómo evitar complicaciones. El doctor Peter Steven escribió un artículo donde él nos cuenta cómo él comenzó a hacer crecimiento guiado con placas de diseño en casa, doblaba placas de tercio de caña y utilizando tornillos de 3.5, lo que empezó a funcionar y sale de ahí, él acuña el término crecimiento guiado después de haber tenido mucha experiencia y publicado artículos con el uso de las grapas. Este método con la placa en 8 empezó a ser utilizado y es utilizado en todas partes del mundo, pero vamos a ver qué hay fallas y por qué. El doctor Daniel Green introduce la bisagra en la parte media de la placa, donde una de las ventajas es que la placa se puede adaptar a la irregularidad, concavidad o convexidad de la superficie ósea. Otro sistema que está dando resultado es el uso de dos tornillos con supersutura, como lo publicó Gino Martínez y sus compañeros de Chile, donde están teniendo muy buenos resultados. Pero ¿qué dice la literatura de las grapas versus la banda a tensión? Eh, en este artículo de 2019 dice que no hay diferencia en los resultados, pero en este otro artículo bastante reciente también dice que las bandas de tensión son superiores. Eh, en este artículo admiten que hay fallas en cuanto con la enfermedad de Blount, y estas complicaciones ellos terminan admitiendo de que lo que más falla son las placas de titanio y los tornillos canulados, y que se justifica una reevaluación de los diseños. No admiten no tener experiencia con las placas dinámicas, y cuando uno revisa muy bien este artículo consigue que han tenido fallas también porque han indicado las placas en pacientes con Blount juvenil con la fisis cerrada del otro lado, y este sistema no está indicado el crecimiento guiado en pacientes que tienen puentes óseos. Tampoco nombran los estadios del Lange y las indicaciones de las placas. Eh, en este mismo artículo terminan hablando de un punto muy importante, que es la fuerza de 3 puntos. Es decir, cuando la placa no se adosa bien al hueso, ofrece un punto de quiebre del tornillo, y los tornillos que más se quiebran son los de titanio y los canulados. En este artículo de Burgard y está el doctor Hestenberg admiten que las fallas son también en la enfermedad de Blount. En este artículo de 2016 del Special Surgery en Nueva York comparan la placa en 8 con la Peanut Plate, que es un tipo de placa en 8 pero de acero, y la Hinge Plate. Tuvieron fallas en la Peanut Plate con tornillos protruidos, tornillos rotos y tornillos protruidos. La placa en 8 tuvieron tornillos rotos y también protruidos. Y la Hinge Plate, que es la que tiene la bisagra, no tuvieron esas complicaciones. Ellos concluyen que el hecho de que la placa que no se adose bien crea un punto de quiebre que se llama fuerza de 3 puntos en el tornillo. Y dicen que una placa delgada o articulada podría solucionar ese problema. La falla de los tornillos son protrusión y ruptura, y esa falla del tornillo se podría evitar si tuviésemos un sistema que sea flexible. Evitar los tornillos canulados, el diseño de la placa, si no es flexible, entonces hay que adosarla, doblándola bien para que no ocurra esa fuerza de 3 puntos,
usar tornillos más largos y tornillos paralelos en su inicio. Eso es una de mis recomendaciones. Dentro de las opciones que tenemos es reevaluar los diseños. Eso hemos hecho acá en Medellín. Tenemos un diseño de una placa flexible donde tenemos un sistema de guayas unidos a dos placas con dos orificios. Son de acero, tienen la posibilidad de adosarse a la superficie. eh, Tenemos dos sistemas, una de 4 milímetros, tornillo de 4 milímetros, son con un sistema de rosca autoperforante, no son canulados, tienen un instrumental. Recientemente hemos introducido la mini Epiflex, se llama Epiflex la estándar de 4 milímetros y la mini Epiflex de 2.7 milímetros para utilizar en pacientes más jóvenes enfermedad de Brown. En 2018 presentamos un trabajo con los resultados que teníamos preliminares para ese momento y en el 2021 ya tenemos mejores resultados, tenemos y con más pacientes, tenemos 60 rodillas ya y vamos a presentar solamente los resultados del plano coronal, de fémur distal y tibia proximal, que es el trabajo que eh, estamos terminando. No hemos tenido tornillos rotos ni protruidos. 3 pacientes sobrecorregidos por los problemas de la pandemia y que se han perdido, pero esos pacientes fueron rescatados. Aquí unos ejemplos de cómo corrige adecuadamente con este sistema. Entonces se pudo evaluar los aspectos técnicos quirúrgicos y del diseño con este trabajo, estandarizar la técnica quirúrgica, no tuvimos complicaciones con el crecimiento guiado, solamente los sobrecorregidos, sin complicaciones durante el retiro del material de síntesis y todos los pacientes conservaron una movilidad articular y logró una alineación. Muchas gracias.